Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Gerardo Ramírez Martínez y pues voy a presentar la primera actividad del tema 3 correspondiente a la materia de construcción histórica de México en el mundo, parte 2, y lleva por título esta actividad el fortalecimiento de la sociedad civil en México. Y pues vamos a comenzar. Eh, Tenemos que hacer primero un pequeño resumen respecto a lo que pasó en otros videos por si no los han visto. Y pues bueno, recordemos que durante el periodo de la posguerra aquí en México se dio totalmente la transición de lo que es una sociedad totalmente agraria a una sociedad, pues digamos, industrializada, citadina hasta cierto punto. Eh, Esto, pues no únicamente se pudo observar, palpar en el territorio pues material, ¿no? O sea, sino que también se dio un cambio totalmente radical en cuanto a las formas del pensamiento del mexicano promedio. Y pues recordemos también que durante este periodo de la posguerra se dio el- la sustitución de importaciones, es decir, que pues por cosas y consecuencias de la posguerra, pues no era tan fácil adquirir cosas que tuvieran su manufactura en un país extranjero. A lo que para resolver esta problemática, pues se dio la orden presidencial, pues, los gobiernos dieron la pauta de que pues todo lo que se necesitara del exterior se tenía que hacer en México, ¿no? Y pues esto generó pues mucho crecimiento económico en el territorio nacional. Recordemos también que durante el gobierno de José López Portillo, pues eh, hubo sí crecimiento económico, pero a base de qué? De el petróleo. El petróleo, entonces fue cuando se descubrieron aquellos yacimientos gigantes por allá en Campeche, Cantarell, y pues en los cuales pues había petróleo, ahora sí que para aventar para arriba, ¿no? Y pues esto dio pauta a que el gobierno se empezara a endeudar, a endeudar, a endeudar con el propósito de incrementar o de mantener el gasto público, pero lo que pues no contaban es que de un momento para otro los precios del petróleo se desplomarían y con ello las tasas de interés eh, de los créditos que se habían adquirido, pues igual y no subían, algunos sí, pero como ya la economía está muy petrolizada, pues se dio más gasto público a pagar las deudas, los intereses de las deudas, que al desarrollo pues económico del mismo país, y fue cuando pues empezó a una crisis bastante severa, y de la cual pues creo que sabemos más o menos qué pasó con la nacionalización de los bancos. Pero ¿qué pasó después con Miguel de la Madrid Hurtado? Pues Miguel de la Madrid Hurtado adquirió pues toda esa cuestión de la deuda, ¿no? Todo un país endeudado. Para ese entonces, uno de cada tres mexicanos pues vivía en condiciones bastante severas de pobreza. Entonces, eh, venía también de periodos de corrupción bastante prominentes. Entonces, lo que quiso hacer este señor Miguel de la Madrid Hurtado, que tuvo su periodo presidencial de 1982 a 1988, es el periodo que vamos a analizar ahorita, se dio a la tarea de moralizar a la función pública. ¿Esto qué quiere decir? Pues darle un aire pues de moralidad, de rectitud a todo lo que tenía que ver con la administración pública, ¿no? Y entonces él tenía la premisa de que se tiene que gobernar con el ejemplo, ¿no? Entonces, si la casa estaba bien, todo lo demás iba a funcionar. Eh, Hubo claroscuros en este tipo de política, ya que por un lado, pues con pruebas en la mano, el gobierno, el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado,
pues apresó a el jefe de la policía, el entonces que es el Negro Durazo. Bueno, era el Negro Durazo. Un personaje bastante polémico, ¿no? Pero por el otro lado tenía al dirigente del sindicato petrolero, que era la Quina. Entonces, por un lado sí tenía ese combate a la corrupción bastante férreo, pero por el otro lado, pues también tenía a un aliado político bastante corrupto. Entonces, la sociedad como que todavía no hacía match con ese tipo de ideas de cómo permitía el gobierno cierto tipo de corrupción y por otro lado, digamos, sus enemigos, los que ya no podrían comulgar con su ideología, pues simplemente los encerraba, ¿no? Pero ¿qué pasó durante el sexenio de Miguel de la Madrid? Pues un acontecimiento pues bastante penoso en el cual pues la naturaleza demostró que pues una vez más que no somos nada ante su fuerza. El 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 de la mañana, y eso está perfectamente documentado, pues se dio un terremoto de una escala Richter pues bastante fuerte, en el cual pues se vio eh, pues que las estructuras que se habían construido en la Ciudad de México al menos, pues están en una calidad pues bastante deplorable. Pero, ¿qué pasó? Aparte de todas estas cuestiones de dolor que todos ya sabemos, se dio un fenómeno bastante interesante. A partir de este momento, pues se dio un fuerte abrazo de solidaridad por parte de la sociedad mexicana. Aquí podemos ver por ejemplo, pues mucha gente de que en cuanto vieron que se desplomaron los edificios, corrieron a ayudar. Ahí había el caso de unos niños que quedaron pues sepultados en un hospital. Eh, Era un caos esa Ciudad de México de los años 80, 85, pero pues se dio un fenómeno, como les digo, bastante amable dentro de todo el dolor que representa esta cuestión y pues la sociedad se volcó precisamente a ayudar. Todo el mundo tembló, no solamente los edificios, temblaron los corazones de una sociedad que pues se encontraba totalmente polarizada, totalmente desunida. Entonces ese mismo dolor fue lo que hizo que la sociedad mexicana pues se uniera en un solo grito de ayuda, en un solo abrazo de solidaridad y pues así las cosas durante ese terremoto de 1985. Se despertó un sentimiento de nacionalismo, de pertenencia eh, en la sociedad mexicana con el fin de ayudar. Y pues aquí en las imágenes vemos cómo pues los edificios derrumbados, los equipos de rescate. Por aquí está una imagen en la parte inferior donde pues ahora donde está el centro comercial Parque Delta y el estadio de béisbol y pues ahí iban a tirar los cuerpos, ¿no? Entonces era como la morgue de la ciudad. Em, Cosas que ya volvimos a repetir por ahí del 2017, no de esa magnitud, gracias a Dios, pero pues bueno, eh, son cuestiones que ya conocemos bastante bien. En cuanto a cuestiones de seguridad, a partir de este momento de lo que es el terremoto del 85, se dio por primera vez una legislación de construcción en la Ciudad de México. También se afianzaron los programas de protección civil para que, pues en caso de algún desastre, la ciudadanía supiera cómo actuar. También por ahí está registrado que se creó el Fondo para los Desastres Naturales y hubo un aparte, bueno, a propósito de ese Fondo de Desastres Naturales, hubo una declaración precisamente del presidente de la Madrid, que fue inmediato, ¿no? A los sucesos del 85, pues en el cual él decía, no.
México es autosuficiente, México no necesita el apoyo del exterior para superar eh, pues el desastre que se tiene encima. Y eso despertó pues bastante enojo por parte de la sociedad, ¿no? Porque en vez de volcar todo el apoyo del Estado, lo primero que se buscó era como una cuestión política, ¿no? Entonces, por eso, en cuestiones eh, de este tipo, pues la sociedad siempre ayuda, ¿no? ¿Y qué pasó con Miguel de la Madrid ante esa situación de que primero no quería recibir ayuda? Pues vio la magnitud del desastre y dijo, ¿saben qué? Pues las finanzas públicas no están muy bien como para pues rechazar ayuda del exterior y fue cuando pues ya se decidió que pues entrara toda la ayuda internacional para pues subsanar el daño, ¿no? Que después de muchos años eh, se descubrirían pues una serie no menor de cuestiones de corrupción. eh, en cuanto a la promoción de vivienda y todas esas cuestiones, ¿no? Eh, es muy interesante este capítulo de analizar y espero que pues posteriormente se dé la oportunidad de analizarlo a mayor detalle, todas las vertientes que tienen que ver con cuestiones de corrupción, con cuestiones de manejo de la información y pues vamos a continuar ahorita con otra parte de este sexenio que es muy interesante. Entonces aquí están las imágenes y vamos a ver qué siguió después. Eh, Al terminar el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, pues la sociedad mexicana no había salido aún de la crisis. Recordemos que había una crisis económica y peor aún había una crisis humanitaria por el terremoto del 85. Pero en general la sociedad mexicana se manifestaba de una forma diferente, de una forma muy diferente a lo que había presentado como comportamiento en secciones anteriores. Se notaba precisamente un dinamismo pues bastante pujante en cuanto a la participación en la política. Eh, Esto no se reflejó mucho en las urnas porque se mantuvo un abstencionismo, pero donde sí se vio reflejado era precisamente en la adhesión a las distintas corrientes que se tenían en aquel entonces, ya fueran de izquierda, de derecha, comunista. Entonces, el despertar político es algo muy importante que se dio en esa época, precisamente de 1982 al 88. Eh, Entre los principales ejemplos que podemos citar de ese nuevo comportamiento de la sociedad mexicana, podremos identificar varios, ¿no? El primero es el crecimiento político de las clases medias y de la clase alta, totalmente reflejado en, pues, en el nuevo neopanismo, que se va a ver totalmente reflejado ahí con Cloutier. La politización totalmente de la Iglesia Católica y el aumento progresivo de la participación política de la mujer. Y vamos a ver imágenes después qué pasó. La palabra solidaridad eh, tomó un nuevo rumbo en esta sociedad mexicana. Se convirtió a partir del sismo de 1985, pues en la carta de presentación, ¿no? De discursos y sobre todo de acciones políticas, y era un término que pues estaba tomado de la realidad y de la capacidad de actuar de los mexicanos ante pues grandes desgracias, ¿no? Como son los desastres nacionales y desastres naturales. Por ello, pues con todo y los sacrificios que esto representa, eh, esta etapa representa una nueva esperanza y probablemente muy, muy tangible
para que todas las alianzas, todas las corrientes políticas se fundamentaran ahora en un solo actuar eh, para para el progreso de la sociedad mexicana. Y vamos a ver que en 1988 una jornada electoral bastante interesante, que tuvo como antecedente la aprobación del Código Federal Electoral en 1987, en el cual pues el gobierno en turno pues estaba ya preocupado, ¿no? Por todas esas cuestiones que alentaban los movimientos políticos y sociales, no únicamente aquí en México, sino en el resto del mundo, ¿no? Eh, Hay que citar varios antecedentes generales. El primero de ellos, pues, una influencia política, como ya les había dicho, de la sociedad civil, una participación política sin precedentes. Segundo, la apertura precisamente del país hacia el exterior, que estaba empezando a entrar en la globalización. El periodo de globalización, pues recordemos que es una apertura total de los países hacia el mundo y que México no estaba viviendo, no quería que eso pasara porque representaba precisamente un peligro, porque la sociedad dejaría de ser una sociedad estática y afín a lo que pues el gobierno unipartidista representaba. Y pues toda esa caída de información del exterior acerca de las caídas de los regímenes autoritarios en Europa, en América Latina, de el ascenso del pluripartidismo en distintas partes del mundo, del derrumbe del socialismo también por ahí eh, llegaron pues todas esas cosas de información, pero sobre todo hubo algo que detonó pues la bomba, que es la incisión de quién, del partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional. Por ahí hubo una incisión de ciertas corrientes dentro del Partido Revolucionario Institucional que hicieron que éste se fragmentara en dos pedacillos, por así decirlo. Los primeros, pues, querían seguir con este régimen totalmente autoritario y de sucesión que, pues, designaba el presidente de la República, alguno de sus compadres, algún secretario por ahí de Estado, que fuera su mano derecha y que a partir de ahí se diera la sucesión presidencial, obviamente con el respaldo del partido oficial, pero había otra parte del PRI que decía, oigan, pues está muy bien su proyecto, muy estable y todo lo que quieran, pero se están olvidando de los ideales en los cuales pues la revolución como tal fue fundada. Entonces se tiene que volver a los orígenes, a la acción social y no únicamente a encumbrar a personas, ¿no? Entonces, eh, fue bastante curioso el cómo dentro del partido oficial se dio esa incisión, en el cual, pues, como ya les había mencionado, unos abogaban por seguir con ese régimen autoritario y otros, pues, abogaban por retomar los orígenes sociales del partido. Entonces, con la creación, la votación del Código Federal Electoral, eh, se dio un nuevo respiro, ¿no? Una nueva forma de ver las cosas, porque pues se votaban nuevas reglas electorales, ¿no? En los cuales pues había pues cuestiones como las curules plurinominales, que tenían que ver en cuestión de los votos ganados por cada partido, cuestiones de ese tipo, ¿no? Eh, Hubo varios objetivos que se persiguieron a partir de la creación de la votación del Código Federal Electoral. El primero de ellos fue el control precisamente que quería otorgar el Estado o el partido, que hicieran uno solo, sobre los órganos y los procedimientos electorales.
Eh, También se fomentó la participación y la presencia de los partidos, pues muy minoritarios, ¿no? Como los partidos socialistas, los partidos obreros, y pues este era un recurso muy inteligente por parte de pues la cúpula oficialista, porque generalmente esos partidos eran creados para tener precisamente la mayoría en los congresos y que pues todas las acciones que impulsaba el Ejecutivo o el mismo Legislativo que fueran acordes con el régimen, pues pasaran casi casi en automático. Entonces estos partidos, como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista, el Partido Socialista de los Trabajadores, todos ellos funcionaban como cierto auxiliar del Partido Revolucionario Institucional, para aparentar así una democracia. Y ese pluripartidismo en sí para el mexicano promedio era una novedad, ¿no? Entonces, eh, en las elecciones de 1988, esa novedad no la veía venir el partido oficial, obviamente, o sea, como les digo, nunca llegaron a pensar que el cambio de idiosincrasia de una sociedad rural a una sociedad totalmente industrializada, eh, con una clase media muy arraigada, pues lograra a surtir algún efecto. Entonces, ese pluripartismo fue bastante atractivo para el ciudadano promedio que reside en las ciudades. Entonces, para 1988, el- esa parte del PRI que volteaba hacia una cara cada vez un poquito más humana, más identificada con los ideales de la revolución, pues se decidió separar totalmente y pues decidió formar el Frente Democrático Nacional. Entonces, al frente eh, de este movimiento, por así decirlo, estaba este señor, Cuauhtémoc Cárdenas, que es el hijo del Tata Lázaro, un presidente bastante particular que también hace falta analizar un poquito más. Él estaba como, como head, como cabeza del Frente Democrático Nacional, que estaba liderado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que es el abuelito del ahora PRD, y estaba Manuel Cloutier, que era el candidato del PAN, y que creen, la primera candidata a la presidencia de la República. Sí, señores, en 1988, por primera vez en la historia de México, y no sé si de Latinoamérica, pero una mujer se presentaba como candidata a la presidencia de un país latinoamericano. Rosario Ibarra de Piedra fue candidata del Partido eh, Revolucionario de los Trabajadores, una corriente socialista de la política mexicana, y pues estos señores integraban la oposición hacia el régimen del PRI y el candidato que en aquel entonces era Carlos Salinas de Gortari. Pues bien, se dieron las elecciones, eh, sí marcadas por el abstencionismo, pero no tanto como en las otras elecciones. Todo tranquilo, todo tranquilo, todo normal durante las elecciones del 6 de julio del 88. Sin embargo, hubo un momento donde, pues, el secretario de Gobernación, aquel entonces que era Manuel Bartlett, viejo conocido ahora de la 4T, em, pues era el encargado de gobernación, del despacho de gobernación de esos ayeres. Entonces hubo un momento en que, híjole, pues el sistema electoral estaba conformado por unas líneas telefónicas, ¿no? En los cuales pues hagan de cuenta que pues el distrito electoral
22 tenía una línea directa a la Comisión Electoral de Gobernación, que antes no existía el IFE, ni el INE, ni esas cuestiones. Las elecciones eran promovidas y eran eh, reguladas mediante el Estado, entonces ahí había chanchullo, ahí había trampa. Entonces, durante todas las elecciones, pues sí, pequeñas cuestiones de que querían comprar votos, que se querían robar las casillas, ya saben, ¿no? De cada jornada electoral. Pero justo cuando se estaban ya contabilizando los votos, que pues era cuando el presidente Casilla pues hablaba a la Comisión Electoral Central, hubo un momento en que pues el conteo de votos ya no favorecía como tal al, al candidato del Partido Revolución Institucional. Entonces, pues de repente como a las 8 de la noche, 10 de la noche, eh, el, el secretario Bartlett, pues ahí medio nerviosón, por ahí pueden buscar ustedes los videos en YouTube, ahí están, en el cual pues Bartlett nerviosón dice, no, pues que creen, tenemos problemas con la contabilización de votos, se nos cayó el sistema, pues esperen a que se arregle todo esto, llegamos a unas elecciones sanas, pero pues se nos cayó el sistema, ¿no? En general. Y antes de que se diera ese anuncio, pues los números no favorecían para nada al candidato del PRI. Sí favorecían a ese señor, a Cárdenas. Y pues en menor cantidad a las otras fuerzas de oposición. Entonces llegan las 2 3 de la mañana y pues de que se da la información de que pues el candidato del PRI pues iba ganando, ¿no? Entonces, tanto Rosario, como Manuel y Guatemala Cárdenas, pues dijeron, oigan, espérense, vamos a protestar porque qué casualidad de que 4 o 5 horas antes, 6 horas antes, la oposición ya no llamaban como tal a un candidato, sino la oposición como tal al régimen iba ganando. Era la oportunidad de oro que tenía la oposición de llegar, de acceder a la presidencia de la República, y obviamente pues no lo iban a dejar perder como tal. Entonces pues ahí se dio un merequetengue, entraron este pues Manuel Cutlier, Rosario Ibarra, Cuauhtémoc Cárdenas a gobernación y pues dieron un mensaje en el cual pues ellos llamaban un llamado a la legalidad en los cuales pues obviamente pues em, se decía que se tenía que respetar la voluntad popular, se tenía que respetar la voluntad popular, se tenía que respetar lo que el ciudadano había dictado en las urnas, pero sobre todo hacían un llamado a pues desechar esos votos que estaban empañados por la irregularidad, ya que pues en ese discurso decían que había muchas violaciones en el proceso electoral, había relleno de urnas, alteración del padrón electoral, ineficacia de la tinta indeleble, o sea que se podía borrar y tú podías votar otra vez, la ausencia deliberada de las autoridades en las casillas, entonces una serie de irregularidades que ellos decían que inclinaban la balanza hacia que ganara el candidato del PRI. Pero pues entre peras, manzanas, dimes, diretes, pues a final de cuentas la legalidad triunfó y pues le dieron el voto este, a Carlos Salinas de Gortari. ¿Con qué porcentajes? Pues un voto efectivo de 19 millones de sufragios en total de todo el país. Fíjense cuántas personas se abstuvieron. O sea, en manos de qué poquita gente se tiene el destino de una sociedad. Por eso a veces hay pensadores que dicen que
la democracia no es democracia porque finalmente no todos participan. Pero bueno, de 19 millones de votos que se contabilizaron en aquel entonces, em, el 52% del padrón, o sea, nada más el 52% de los registrados fueron los que acudieron a votar, pero los porcentajes estuvieron de esta manera. Hubo 50% del voto hacia Carlos Salinas de Gortari. Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo por ahí, según los datos, 31%, Manuel Cloutier el 17%, y Rosario Ibarra obtuvieron el 1%, eh, aproximadamente. Entonces, pues volvió a ganar el, el partido en poder, ¿no? Y pues a manera de conclusión, se puede decir que la crisis postelectoral de esa jornada electoral demostró que las nuevas reglas contenidas en el Código Federal Electoral pues habían sido insuficientes, ¿no? Para resolver precisamente la lucha del poder pues ahí en las urnas y que el Estado mexicano también pues ya no podía darse el lujo de firmar nuevas normas políticas de una forma totalmente unilateral. A partir de este momento, de la elección presidencial de 1988, se produjo un proceso de cambio en cuanto a la cuestión política, totalmente cargado de paradojas, de dimes, diretes, ¿no? Em, las instituciones creadas por el Estado mexicano precisamente para resolver esos conflictos electorales o organizar las elecciones, pues no se vieron abajo, ¿no? Pero eh, se produjo por ahí una disfuncionalidad política, pues, muy grande, ¿no? Ya totalmente polarizada la sociedad. Eh, entonces, por ahí, en 1988, eh, demuestra también que eh, ante la presión de movilizaciones y liderazgos personalizados, como lo fueron Cuauhtémoc Cárdenas, señor Cloutier, la señora Rosario, eh, la existencia de la clase política o la existencia de una clase política consolidada es la mejor vía para un cambio sin colapsos y sin confrontaciones violentas. Y pues esto lo vimos pues prácticamente ahí en 2018, ¿no? En donde pues hubo una figura que está muy consolidada de 12 años atrás y fue lo que presentó una alternancia totalmente, pues ahora sí que nueva, ¿no? Tanto así que desbordó aquella alternancia del 2000, ¿no? Que se dio con Fox. Y pues bueno, esos fueron los inicios precisamente de eh, de cómo se dio el cambio democrático en México y cómo la dictadura que había sido impuesta o planeada desde los finales de la Revolución Mexicana, y hemos visto a lo largo de estos videos cómo se ha dado esa transición, ¿no? O sea, desde los presidentes que eran totalmente generales y pues egresados de las filas del ejército, cómo fue esa transición de generales del ejército a personas que no tenían nada que ver con la milicia, pero eran personas muy preparadas y que tenían una visión de país pues, bastante consolidada, muy autoritaria, pero finalmente fue una transición. Y ahora en este sentido vemos cómo de una dictadura totalmente institucionalizada pasamos a lo que es una democracia, con sus altas y con sus bajas, pero finalmente pues democracia. Y también como conclusión quiero agregar de que pues llamar al
a los ciudadanos a votar, se vienen elecciones, entonces hay que votar de una manera sabia y no dejemos en números tan bajos como el 50% del padrón electoral, eh, que decidan tan pocas personas el futuro. Yo sé que a veces es difícil poder confiar en las promesas, eh, que pues ciertos actores políticos hagan, pero pues yo les llamo a que participen, a que cada vez ustedes y nosotros, todos como ciudadanos, lleguemos a una participación, porque finalmente vivimos en una democracia y el no ejercer nuestros derechos también nos hace pues antidemocráticos. Eh, este trabajo fue realizado a partir de un escrito realizado por Soledad Loaesa que lleva por título La crisis electoral de 1988, un documento que está ahí editado por la UNAM. También hice uso de un libro, bueno, una serie de libros que se llama Gran Historia de México, de la prehistoria al neoliberalismo, y la autora es Gloria Delgado de Cantú. Y también por ahí, para darle un poquito de sabor a esta presentación, eh, me basé en el libro Érase una vez México, editado, bueno, no editado, de autor Alejandro Rosas. Es también un historiador que por ahí sale en la televisión. Me gusta su forma de contar la historia. Entonces, este ha sido todo. Espero les haya gustado y espero su retroalimentación. Aquí, esto fue un video bastante larguito, 36 minutos, pero vale la pena. Muchas gracias y espero su retroalimentación.